Muy bien, días a todos los presentes que están el día de domingo, pero vamos a iniciar un domingo de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les tengo preparados un taller muy importante que está justamente en relación al cuidado del paciente con Alzheimer y también con Parkinson, ¿correcto? Bueno, ante todos ustedes me presento, yo soy la magíster Luz Leguía Mesa, voy a estar con ustedes durante el trayecto de estas horitas que vamos a tener el día de hoy hasta la 1, aprendiendo un poquito más acerca de estas dos enfermedades. Muy bien, principalmente para ir dando un pequeño alcance en relación a estas enfermedades, cabe recalcar que estas dos enfermedades son consideradas dentro del grupo de enfermedades de salud mental porque justamente va a llegar a afectar a ciertas áreas del cerebro donde vamos específicamente a determinar qué es lo que está sucediendo en el paciente. Cabe recalcar que estas dos patologías o enfermedades están asociadas principalmente a un paciente en una edad avanzada. Es muy poco común encontrar adultos jóvenes, vamos a encontrar 30, 40 años que desarrollen como tal la enfermedad. Mayormente esto oscila a partir de los 55, 60 años, donde ya empezamos a enfrentar este tipo de diagnóstico, ¿no? Con ciertas características que de alguna manera nosotros vamos a poder determinar en los pacientes. Muy bien. Entonces, algo importante para también entender, vamos a ir ingresando un poquito más a abordar en primera instancia únicamente lo que es el Alzheimer y el Parkinson lo vamos a tener ya un poco más adelante. Ahora, en relación al Alzheimer, que es una enfermedad como tal, es una enfermedad irreversible, porque ¿qué significa? Una vez que nosotros ya hemos sido diagnosticados, ya tenemos toda la sintomatología completa de la enfermedad, ya no vuelve atrás. O sea que no significa que yo le voy a dar medicamentos, le voy a dar tratamientos, le voy a dar al paciente X cosas y significa que el paciente se va a recuperar. No es así porque como tal, al ser una enfermedad irreversible que afecta directamente a las células cerebrales, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente este daño y alteración de las muertes cerebrales es bien difícil que nuevamente la persona lo recupere o lo regenere, ¿verdad? Entonces, una persona que ya tiene esta enfermedad, cabe recalcar que también es conocido como un tipo de demencia. La de arriba, no la otra. Les voy a colocar dos diferencias muy importantes y acá va justamente la orientación en cómo puedo diferenciar un tipo de demencia, ¿no? Que puede estar asociada al proceso del envejecimiento y otro tipo de demencia que está asociado ya a una característica patológica que es conocido como el Alzheimer. Pues lo voy a colocar aquí porque considero que es muy importante que ustedes lo consideren. En primera instancia voy a colocar aquí las dos diferenciaciones. Entonces tenemos acá lo que es a ver, vamos a ponerlo de color rojito. Ok. La de arriba, mamá, la de arriba. ¿Cuál de arriba? Bueno, ¿sabes qué? Estos bichitos rojos. Prefiero meterme en el... Apoyan conmigo para que no podamos interrumpir la sesión. Ok. Entonces, en primera instancia, nosotros aquí tenemos lo que es la demencia, vamos a ponerlo como tal, asociada al proceso de envejecimiento, asociada al proceso de envejecimiento. Ahora, ¿qué significa este tipo de demencia asociada al proceso de envejecimiento? Ok. ¿Se me llega a escuchar el audio, por favor, a todos ustedes? ¿Sí se me llega a escuchar? A los que están presentes. Sí, sí, logra escuchar, licenciada. Sí Sí se se me escucha. escucha, licenciada, sí se escucha. Ok, ok. A ver, no sé por qué me están llamando. Un momentito. No, se acabó el cocodrilo hasta mañana que pedíamos en la farmacia. Vamos a continuar. Entonces, primeramente, lo que tenemos aquí en relación a la demencia, ¿no? Como les decía, vamos a diferenciar estos dos tipos.
Uno que sería un tipo de demencia asociada al proceso del envejecimiento y un tipo de demencia patológica que ya para nosotros va a ser considerado como en el Alzheimer, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ok. Y en relación a lo que es a la demencia, que lo voy a poner aquí, muy bien, esta es la demencia patológica para nosotros, patológica. Ahora, ¿por qué quiero recalcar esto muy importante con todos? Porque si bien es cierto, muchas veces los pacientes cuando ya empiezan a tener ciertas características, ojo, que estamos enfrente ya a un adulto mayor, que está experimentando ciertas características, como por ejemplo la pérdida ligeramente de la memoria, estamos viendo un comportamiento ya un poco diferente, estamos viendo alteración del lenguaje, patrón de razonamiento, algunas funciones cognitivas, etcétera, que es lo que a veces nosotros asumimos que puede estar relacionado a que es un adulto mayor y que probablemente por este proceso de la edad es que empieza a experimentar este tipo de situaciones. Claro, pero acá también viene otra contraparte, que justamente dentro del Alzheimer nosotros tenemos tres fases muy marcadas y muy importantes durante la enfermedad, que es la fase inicial, la fase moderada y la fase severa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Alzheimer? Muchas veces los pacientes pueden tener una similancia a una demencia al proceso del envejecimiento, pero que en muchos casos para nosotros ya puede estar siendo un diagnóstico del Alzheimer. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces cuando vamos a diagnosticar a los pacientes con el Alzheimer, muchas veces no se le diagnostica en la primera fase, sino en la fase 2, porque es donde ya se agrava mucho más la parte diagnóstica y la enfermedad llega a avanzar un poco más. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta dos puntos importantes que también lo voy a colocar acá. Y acá lo voy a poner justamente como pregunta. Esto, ¿ya? Sí o sí. Vamos a poner aquí, afecta a las actividades de la vida diaria. Ok, que son mente conocidas como tenemos acá el ACB, actividades del ABD, que es actividades de la vida diaria. Que esto justamente se relaciona en el adulto mayor. Entonces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Acá lo voy a colocar. Nos hacemos la siguiente pregunta. Ciertas actividades que desarrolla el adulto mayor, por ejemplo, tanto en el comportamiento, en el razonamiento, en el lenguaje, etcétera, llega a afectar como tal a la vida diaria del adulto mayor. Y justamente lo coloco como pregunta. ¿Por qué? Supongamos, ¿cuáles son las actividades de la vida diaria que nosotros desarrollamos normalmente? Lo que es el vestido, la alimentación, el baño, el sueño, etcétera. Si ciertas actividades que yo estoy identificando en el adulto mayor llegan a afectar las actividades de la vida diaria normal del adulto, ya estamos frente a una demencia patológica. Pero si como tal es una demencia que se le da en pequeños estadios, el paciente de todas maneras puede desarrollar sus actividades, solamente son pequeños eventos donde sucede, pero con normalidad hace sus actividades, entonces estaríamos enfrentando un tipo de demencia como tal asociada al envejecimiento, pero que no sería el Alzheimer. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros queremos determinar un paciente con el Alzheimer, muchas veces lo diagnosticamos muy tarde y en su defecto ya avanzó mucho en la enfermedad y ya no implicamos los cuidados preventivos que podrían aminorar el efecto del avance de la enfermedad. Ojo, la enfermedad va a avanzar, pero lo que podemos hacer es que el proceso sea mucho más lento, sea mucho más con pausas, que no llegue a afectar al 100% de nuestros pacientes. ¿Ok? Por favor, me apoyan con el audio, con los que están con el audio. Son varios estudiantes que están con el audio prendido, por favor, si les pueden poner en silencio, porque si no voy a tener inconvenientes con la sesión, por favor. Ok, gracias. Vamos a continuar. Entonces, dicho esto, vamos a ver que esta diferenciación es un punto importante para nosotros abarcar todo lo que sería en relación a un paciente con Alzheimer.
Entonces, como tal, vamos a conocerla que es una demencia irreversible, tal como le hemos mencionado, demencia patológica, afecta las actividades de la vida diaria. Vamos a ver que hay una degeneración de la memoria, muerte de las células cerebrales como tal, y que puede influir como tal en nuestro adulto mayor. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuáles serán algunas características importantes que yo tengo que evidenciar en mi paciente? Acá lo tengo. Muchas veces el Alzheimer se disfraza disimulando los olvidos porque simplemente el adulto tiene vergüenza, tiene temor de exponerlos y simplemente no lo comenta con la familia. Por ahí, el comportamiento. Normalmente experimentan depresión, aislamiento, y para nosotros esto ya es un indicador importante. ¿Por qué? Porque la depresión es una principal enfermedad causante de la mayor parte de las enfermedades de salud mental. Cabe recalcar enfermedades también como las esquizofrenias. Así que la depresión no es nada despreciable para nosotros. Característica evidente. Hay días que podemos encontrar que nuestro adulto está aturdido, está cansado, está abatido, que no es normalmente lo que se adecua a su ritmo, porque normalmente lo encontramos alegre, feliz, y hay días que lo podemos encontrar todo lo contrario. Vamos a encontrar olvidos, descuidos que aparecen paulatinamente. Estamos haciendo una actividad, conversando y de pronto se empieza a olvidar pequeñamente las cosas y ya esto se hace tan repetitivo que se puede llegar a afectar a tal nivel que puede llegar inclusive a poder afectar su vida diaria, como les comentaba, ¿no? Se puede olvidar que tiene que tomar sus medicamentos, que tiene que comer, que tiene que ir a algún sitio, etcétera. Ya empieza a afectar su vida cotidiana. Otro dato importante, también descuida lo que es la imagen. La imagen que el paciente, que la persona va a tener es totalmente descuidada. Ya se olvida de peinarse, de bañarse, de alistarse, de arreglarse, porque como tal ya no es la prioridad, porque está de pronto con una alteración no completa de la memoria, donde ya esta situación empieza a agravarse más. También puede llegar a experimentar alteraciones del sueño, no descansa como tal, y eso pues puede llegar a repercutir evidentemente en su salud, ¿no? Dato importante que vamos a identificar acá, ¿no? Si nosotros queremos evidenciar realmente si hay una alteración anatómica, vamos a ver en la estructura del cerebro de nuestro paciente, notablemente lo que sí podemos evidenciar es que hay una disminución como tal de la masa del cerebro, ¿no? Porque como podemos ver aquí, hay un encogimiento como tal y ese encogimiento va a evidenciar alteración de algunas estructuras del cerebro que cumplen una función importante en la vida cotidiana, enfocado en actividades, por ejemplo, cognitivas como el lenguaje, el comportamiento, el razonamiento, etcétera, ¿no? Ya hemos visto que en el Alzheimer como tal es una enfermedad donde se experimenta la muerte, ¿no? De las células cerebrales, donde afecta evidentemente a la memoria, ¿no? Ahora, dentro ya de la parte patológica, vamos a ver que, si bien es cierto, esta información no es el 100% comprobatoria, que yo les diga, sí, una persona que tiene diabetes, es una persona que tiene hipertensión, un paciente que sufre de colesterol alto, un paciente que tiene, por ejemplo, problemas cardiovasculares, al 100% yo ya voy a diagnosticar que a futuro va a tener el Alzheimer. No es así. Se puede relacionar que ciertas características podrían guardar similitud con estos eventos, podría ser, pero no es el 100% confirmatorio de que al yo tener una enfermedad predisponente, yo tenga que decir sí o sí voy a padecer la enfermedad del Alzheimer. Y no es así, como ya lo estamos mencionando. Puede haber características como factores genéticos, algún antecedente familiar que hemos tenido pues hace mucho tiempo, ¿no? Y hay un alto riesgo de que yo también la pueda padecer. Eso sí es una evidencia, ¿no? El tamaño también del cerebro tiene que ver muchas veces con algunas características de los cambios y las modificaciones. Entonces también, o por ahí, ¿no? Algún tipo de lesión, ¿no? La persona se cayó, se golpeó, puede llegar a afectar
afectar en algún área específica del cerebro que guarda relación con la memoria, como es la materia blanca, y podría, ¿no?, tener este tipo de afectación y no es una enfermedad del Alzheimer, sino de pronto es a causa de una lesión. Un tipo de masa, un tumor específicamente que se aloja a nivel cerebral, también puede llegar a repercutir y tener este tipo de indicios, ¿ya? Pero como tal, no hay una relación directa con algún tipo de enfermedades como las comorbilidades mencionadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas evidentes que yo voy a evidenciar en mi paciente? Por ahí la pérdida de la memoria, cambio de humor, ¿no? Extravío de objetos, ya eso se hace bastante común. Dificultad para completar tareas cotidianas, ¿no? Hay tareas, actividades sumamente simples que el adulto lo puede trabajar, pero lamentablemente por esta repercusión de la enfermedad ya empieza a hacer que todo sea más complejo, ¿no? Desorientación espacio-temporal. El adulto ya no recuerda dónde se encuentra, en qué año estamos, dónde vive probablemente, ¿no? O qué fecha tenemos. Ese es un dato importante que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. El alejamiento social empieza a aislarse, como les mencionaba. Por eso es que tiene comportamientos depresivos en muchas veces. La falta de criterio, porque el razonamiento también está totalmente afectado, ¿no? Dificultades para poder comunicarse como tal y cambios en la visión. Bueno, que esto está mayormente relacionado con la edad del adulto, ¿no? Ok, vamos a iniciar mencionando puntos importantes en relación a las fases. ¿Qué No. características yo evidencio en la fase inicial? Ay, por favor, por favor, el área académica, apóyeme porque si no, no voy a poder. Ok, en relación a la parte de las fases, es una parte muy importante. Justamente hace unos minutos les comentaba, ¿no? Este dato importante. En su mayoría, los pacientes que inician con la enfermedad del Alzheimer no son diagnosticados en la fase inicial porque parte de los comportamientos o de los signos y síntomas que ellos representan se asemejan bastante a lo que sería un tipo de demencia asociada al proceso de envejecimiento que no es patológico. Entonces, el paciente empieza a tener pequeños fallos en la memoria, por ahí cambia el comportamiento, empieza a tener un poco de desorientación, pero que son pequeños eventos, se puede tornar un poco agresivo con la falta del control del comportamiento, disminución en la concentración. Estas características se asemejan mucho a lo que sería la demencia asociada al proceso de envejecimiento, que no es patológico. Por eso que muchas veces cuando yo llevo a mi paciente, el geriatra le hace la evaluación, dice, no es normal porque el paciente está en una edad donde pues todo empieza a disminuir, hay ciertas situaciones que vamos a encontrar y no pasa nada. Pasa un mes, pasa 2 meses, el paciente se agrava, lo llevamos nuevamente, diagnosticado el Alzheimer. ¿Ven? Entonces es un poco complicado para nosotros determinar estas situaciones. Ahora, ¿cuál para mí es un indicio evidente para poder diferenciar proceso de envejecimiento o una demencia patológica? Lo que yo les decía, háganse la gran pregunta. ¿Las actividades que desarrolla mi adulto están afectando a su vida diaria? Si el comportamiento por ejemplo, de los fallos en la memoria ya están afectando la vida del adulto, donde se olvida que tiene que comer, que tiene que bañarse, que tiene que cepillarse, que tiene que salir, que tiene que hacer X actividades, si no fuera el caso, evidentemente no sería algo patológico, pero si esto ya para nosotros implica, sí o sí, para que ya vayamos haciendo un poco del descarte, ¿ya? Dato importante. Y ahora, cabe recalcar que las actividades preventivas que nosotros vayamos a fomentar en el adulto van a ser orientadas para evitar el avance muy rápido de la enfermedad. Por ahí brindando una alimentación bastante adecuada a base de frutos secos, implicando actividad física, implicando también lo que es hacer actividades lúdicas donde el paciente esté totalmente activo. Entonces son
datos importantes que tenemos que considerar. Ahí estamos viendo igualmente en la etapa 1, ¿no? Que cuando justamente empieza a relacionarse ya con situaciones o eventos, ¿no? Que ya para nosotros puede pasar desapercibido, pero es inminente que ya el paciente puede estar experimentando la enfermedad. Ahora, ¿cuál sería para mí lo más importante? ¿Qué es lo que yo debería hacer desde los cuidados desde la primera fase? Sí o sí, se recomienda darle la seguridad ante todo al paciente. Nosotros tenemos que estar en la calidad de observadores, tenemos que ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, si lo hace solo, observar, supervisar cómo lo realiza. No hay que adelantarnos y de pronto decirle, no, yo lo voy a hacer por usted, porque de pronto no puede. Ya estamos quitándole la seguridad que probablemente el adulto ya lo ha tenido. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Siempre darle el acompañamiento, darle la observación, la supervisión en todas las actividades que desarrolla el adulto. Y créanme que vamos a tener también la confianza y el apoyo, en este caso, durante el proceso del cuidado. Un dato importante que también tenemos que evitar, y eso sí lo vuelvo a recalcar, sí o sí, es evitar el estrés. Vamos a darle actividades, vamos a priorizar acciones, tareas que de alguna manera al adulto no le generen ningún tipo de estrés. Si yo, por ejemplo, considero que el adulto puede peinarse solo y veo que lo hace con mayor disfrute, sin mayor dificultad, hay que dejarlo, ¿no? Que él lo puede hacer. Pero de pronto si yo le digo, vamos a hacer algún tipo de actividad física, excelente. Él dice, sí, queremos hacer actividad física, dice que te va a colaborar, pero de pronto está haciendo una actividad o algún movimiento que le está generando algún tipo de dificultad porque no lo puede hacer y ya estamos viendo el cambio del humor, entonces de preferencia vamos a restringir este tipo de actividad y vamos a cambiarla por otra que sea mucho más fácil y acorde para el adulto, ¿ve? Y de esta manera evitamos que el adulto pueda experimentar algún tipo de estrés causado por algún tipo de actividad. Otro, para nosotros ingresar a su espacio del adulto para intentar ayudarlo, no es simplemente dejar y decirle, señor, déjelo, yo lo hago por usted. O en su defecto, yo lo puedo hacer porque de pronto usted se puede caer, se puede agravar, o de pronto no lo puede hacer, etcétera. No. Siempre la palabra clave es un gesto, como lo que vamos a ver aquí, es preguntarle, ¿puedo ayudarlo en algo? Al hacer esta pregunta, nosotros estamos dándole la opción al paciente de que nos dé la oportunidad de nosotros participar en su cuidado. Pero si nosotros ingresamos como tal sin el permiso, podemos crear un ambiente bastante no tolerable por el paciente. Y cabe recalcar que ellos pueden tener comportamientos un poco agresivos o en su defecto se alteran, reniegan y puede causar de pronto también una alteración y un daño más a ellos mismos. Otro dato que por ahí y muchas veces está, siempre se pregunta, ¿no? ¿Será adecuado yo hablar al paciente sobre su enfermedad? ¿Será adecuado yo preguntarle, ¿sabe lo que usted tiene? ¿Será adecuado decirle, señor, usted tiene la enfermedad del Alzheimer? Muchas veces hacen la pregunta, ¿no? Me dicen, sí, será importante, de pronto no. Entonces, es un punto importante que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, crear sí o sí, comentar, hablar al paciente sobre la enfermedad es importante, porque de esa manera nosotros les estamos preparando a la familia, le estamos preparando al propio paciente para que ya vaya previniendo muchas situaciones que pueden darse a futuro y que de alguna manera él ya no va a ser consciente de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen algunos pacientes? Tienen anotaciones en un cuadernito, en una agenda, donde les va a facilitar obtener la información que probablemente ellos consideran importante y que a futuro lo podrían olvidar. Entonces, sí o sí, es importante que ellos puedan gestionar propiamente su enfermedad. Yo les digo la realidad de la situación.
¿quiénes son los que más sufren con la enfermedad del Alzheimer? ¿La familia o el paciente? La realidad aquí es algo muy seria, chicos, o estimados que están presentes. La realidad es así. ¿Quiénes son los que más sufren con la enfermedad? Es la familia. Porque el adulto que tiene la enfermedad como tal, él se va a olvidar absolutamente de todo. Entonces, el entorno familiar son aquellos que sí llegan a experimentar el dolor, porque puede llegar a una etapa donde no son reconocidos por el propio paciente, de pronto ya no comparten esa misma relación porque el paciente ya no los reconoce. Entonces, la propia familia o el entorno son los que van a experimentar este tipo de cambios, ¿no? Y siempre darle, de todas maneras, actividades que podamos fomentar con el adulto para fortalecer, sí o sí, ¿no? Esa relación, ¿no? Que pueda hacer con el cuidador o con la familia, quien esté a su cuidado, y siempre hablándole, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esa persona? Mostrarle imágenes, fotografías, porque de esa manera vamos a ayudar a que el paciente no experimente una situación muy rápida con el desarrollo de la enfermedad. Luego realizar suposiciones positivas. Nosotros no hay que adelantarnos a decirle, sí, señor, usted de acá un día, 2 días, una semana se va a olvidar de todo, no va a saber quiénes son, etcétera. Ya nos estamos adelantando a eventos, suposiciones que ni siquiera se han presentado. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos ello, lo que vamos a causar es frustración a nuestro paciente. Entonces tenemos que evitar lo máximo posible frustrarlos porque eso conlleva el estrés y el estrés puede llegar a elevar un comportamiento negativo de nuestro paciente. Muy bien. Ok. Ahora, lo más ideal que nosotros debemos lograr a nuestro paciente durante este proceso, una vez que previamente ya hemos conversado sobre la enfermedad, el paciente entendió, comprendió la situación, es esto, ¿no? Maximizar su independencia. Él quiere recordar citas, recordar palabras, lugares, personas, administrar su dinero, hacer seguimiento de sus medicamentos, poder planificar y organizarse, transportarse. Y ello cómo lo va a hacer justamente porque él va a ser capaz de gestionar propiamente su enfermedad hasta donde le permita. Pero si la persona desconoce del diagnóstico que padece, no lo va a poder hacer. Entonces es muy importante es ver como dato importante. ¿Ok? ¿Qué más? Fomentar actividad física, darle alimentación saludable, poca grasa, muchos vegetales, identificar, ¿no? Situaciones que puedan generar mayor estrés a nuestro paciente con demencia, trabajar en su máximo potencial juntos para descubrir que ayuda a la persona a relajarse. ¿Ya? Son actividades que podemos fomentar. Ahora, en la fase moderada, ya acá viene una etapa un poco más complicada, porque tenemos un paciente que experimenta situaciones ya de pérdida de la memoria como tal, repetición de actos, empieza a ver la dependencia del cuidador, empieza a ver pérdida del reconocimiento de la familia. Muchas veces aquí los pacientes empiezan a experimentar alucinaciones, agresividad, miedos. Ahora, un dato importante para estos pacientes es que la mayor parte de los pacientes son diagnosticados en la fase 2, no en la fase 1, como el ejemplo que les decía. Porque aquí los tipos ya de comportamientos, los signos y síntomas se agudizan a tal nivel que ya son más evidentes de notarlo. Por más que el paciente lo quiera en este caso, vamos a decirlo así, quiera esconder, es más difícil. ¿Por qué? Porque incluso puede repetir frases, ¿no? Empieza a ver situaciones o contar una historia y no las acaba, ¿no? Vamos a ver que todo empieza a afectarse ya completamente en nuestro paciente, ¿no? Ya en la fase 3, que es una enfermedad ya más complicada, porque así como avanza la enfermedad, empieza a llegar a una etapa donde el paciente se vuelve totalmente dependiente. Ya empieza a haber pérdida de la capacidad del habla, falta el reconocimiento del propio rostro,
hay incontinencia, ya no hay control del esfínter, tiene que tener una alimentación más seguida, alguien le tiene que brindar los alimentos como tal. Muchas veces aquí en la etapa 3 los pacientes ya no hablan, simplemente lloran, la cama, que los pacientes lamentablemente no empiezan a experimentar ya, vamos a decirlo así, le colocan sonda nasogástrica, sonda vesical porque ya no pueden comer, ya no van al baño, están postraditos, están inmóviles, les empiezan a salir lesiones por presión, todo se empieza a agravar porque el cerebro ya no funciona. Se desconectó totalmente todas las funciones cognitivas que tiene nuestro paciente. Y la repercusión es bastante crítica, porque en muchos casos, cuando ya llegamos a esta fase, lo que simplemente esperamos es que el paciente llegue a la causa final, que sería la muerte por las complicaciones que pueda llegar a tener durante la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esta es una parte importante que vamos a compartirlo, en este caso con ustedes. Ahorita les voy a visualizar un pequeño video que justamente nos habla en relación a lo que sería el Alzheimer a modo de resumen y ya para poder ingresar a la parte de lo que sería el Parkinson. Voy a dejar aquí nuevamente y les voy a compartir un pequeño videíto para que también podamos ver en relación a las situaciones de pacientes que pueden experimentar esta enfermedad, ¿no? Que como tal, ¿no? Es una enfermedad ya bastante complicada, compleja, ¿no? Que puede llegar a afectar a gran magnitud en la vida de los pacientes. Muy bien, entonces les voy a compartir rápidamente, es un video bastante cortito, dinámico, para poder entender un poquito más acerca de la enfermedad. Ok. La memoria, esa función cerebral con la que el ser humano almacena y jerarquiza información que percibió con sus sentidos, va de la mano con la razón y la capacidad de relacionar ideas, forjar juicios y llegar a conclusiones. El neurólogo José Andrés Venegas Torres, adscrito a la Universidad Médica de Alta Especialidad 71 del IMSS en Torreón, explicó que la demencia es un concepto que agrupa a los síntomas que afectan a la memoria o pensamiento debido a una enfermedad o a un daño neurológico. Alzheimer, no se sabe qué lo provoca. Actualmente, la causa más común de la demencia a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer, de la cual no hay causa exacta de su aparición. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía calcula que en México hay 350,000 personas con Alzheimer, y mueren por esta enfermedad alrededor de 2,000 pacientes al año, con mayor prevalencia en mujeres, hasta en un 64%. En tanto, se estima que para el 2030 la cifra de mexicanos con demencia aumentará a 1.5 millones y hasta 3 millones en 2050. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Aunque es común el olvido como parte del envejecimiento, los síntomas de alguien que tiene indicios de Alzheimer son distintos. El especialista indicó que los problemas de demencia empiezan cuando resulta complicado nombrar objetos de uso común, reconocer personas conocidas, perderse en lugares conocidos o cambios de humor radicales. En cambio, en fases avanzadas, los pacientes empiezan a decaer, pierden peso, tienen incontinencia fecal y urinaria. Demencia vascular. El segundo puesto de las enfermedades que generan daños en la memoria es la demencia vascular, que implica daños a los vasos que irrigan sangre al cerebro, principalmente desatado por accidentes cerebrovasculares como las embolias o derrames cerebrales. El neurólogo recalcó que aun cuando no hay un medicamento para evitar la demencia, se puede contrarrestar realizando actividades que mantengan la mente activa y una buena alimentación, finalizó. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.
Muy bien, entonces ya hemos podido visualizar un poquito más a modo de resumen acerca de lo que sería algunas implicancias en relación a la enfermedad con Alzheimer, ¿verdad? Muy bien, les voy a dar un pequeño espacio en este momento antes de continuar a la segunda parte del taller del día de hoy. Creo que el área académica le va a dar un pequeño comunicado a todos ustedes, mientras que nos damos unos minutitos también de descansito, de break, y por favor les dejo con el área académica y ahora en breve continuamos la siguiente parte, ¿ok? El área académica, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias, licenciada. Buenos días, estimados, soy Estefanía, Grupo C Tesis. Bueno, comentarles que por favor puedan registrar su asistencia en el chat del Zoom, he juntado el link para que puedan registrarse. Aquellos también que desean obtener el certificado de su participación, comentarles que su costo es de 30 soles, el certificado virtual, que incluye lo que es la grabación y el PPT, y también los que desean el certificado físico está a 45 soles, también incluye lo que es la grabación y el PPT de la clase. Asimismo, estoy juntando mi número a través de chat del Zoom, que es 908-850-635, la cual se pueden comunicar conmigo o a través de nuestro grupo de WhatsApp también. En breve vamos a continuar con el taller, ¿sí? No se vayan a desconectar. Muy bien, vayan completando su asistencia, estimados, a todos los que están en la sesión. 5 minutos y continuamos, por favor.
para nosotros el Parkinson. Ahora, el Parkinson, a diferencia de lo que es en este caso el Alzheimer, básicamente está relacionado con la afectación al sistema nervioso central, ¿no? Que está mayormente enfocado en los movimientos involuntarios que nosotros vamos a visualizar en los pacientes, ¿no? Que son estos movimientos temblorosos, vamos a ver el lentecimiento del movimiento, ¿no? También llega a afectar, pues, a nivel, vamos a decirlo así, como una enfermedad de salud mental, porque también va a tener característica con deterioro cognitivo, ¿no? Pero no tanto al nivel como el paciente con Alzheimer. Esto mayormente lo que puede llegar a afectar es que los pacientes se puedan tornar inmóviles, se puedan tornar rígidos, ¿no? Justamente porque aquí hay participación, vamos a decirlo así, de algunos neurotransmisores que influyen. En este caso sería la baja cantidad de dopamina que encontramos en nuestro paciente, ¿no? Entonces, esa baja cantidad de dopamina lo que afecta es que justamente se experimente esta alteración de los movimientos involuntarios, la rigidez, ¿no? Como tal en los pacientes. Dentro del cuadro clínico, acá vamos a encontrar dolores articulares, musculares, diagnosticados muchas veces como artrosis, pero ya sabemos nosotros que no es la artrosis, sino que es mayormente la enfermedad del Parkinson. También está ligado bastante con estadios depresivos, pacientes con constipación, ¿no? Que son características bastante relacionados con la enfermedad como tal, que se puede evidenciar, pero mayormente lo que vamos a encontrar en su mayoría en los pacientes debutantes es la depresión como principal característica, dolores articulares y musculares, ¿no? Que son las de primera indicio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar? El temblor está asociada a más del 70% de los pacientes y en un reposo 80%. Entonces, los pacientes no desarrollan ninguna actividad en lo absoluto, pero sí están con esos movimientos temblorosos que no pueden ser controlados por la afectación que tienen al sistema nervioso central. La rigidez, como vemos ahí, va a tener dificultad de realizar algunos movimientos de rotación y flexoextensión, lo cual es indicativo que un paciente que tiene la enfermedad de Parkinson sí o sí tiene que tener un terapeuta adicional al tratamiento farmacológico que le ayude a hacer esta terapia de movilización y de movimientos en las articulaciones para evitar la rigidez. La bradicinesia, que esto se relaciona mucho con la lentitud, en este caso los movimientos bastante lentecidos, que son característicos también de la propia enfermedad. Por ahí, otro tipo eh, de síntomas, saliva, ¿no? Excitabilidad e inagotabilidad del reflejo nasopalpebral, porque vamos a encontrar en esta región del ojito muchas veces la excitación continua, ¿no? Por el tema de la enfermedad, vamos a encontrar baja cantidad vamos a decirlo así, la motivación, los pacientes que tienen anemia, la marcha bastante enlentecida, actitud de flexión del tronco bastante dificultosa. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando inician el proceso de la enfermedad no inician al 100% todo el cuerpo, van iniciando por partes, por secciones. Entonces vamos iniciando en el estadio 1 de pronto por un bracito izquierdo, de ahí la pierna izquierda y ahí vamos a ir avanzando. Entonces, muchas veces como la afectación es únicamente en una sola extremidad y en la otra todavía no, entonces esa extremidad afectada ya está teniendo este proceso de la rigidez, lo que hace que empiece a veces cuando camina a arrastrar la pierna donde experimentamos la enfermedad, ¿no? Donde empieza ya esa sintomatología. Entonces, ahí es donde podemos evidenciar el lentecimiento de las marchas, la flexión del tronco, ¿no? Una ligera inclinación inclusive hacia la parte delantera. Y como vemos aquí, el diagnóstico evidente para nuestro paciente sí o sí es el temblor que va a tener en reposo, la rigidez y la incapacidad progresiva. Ahora, ¿cuál es el tratamiento opcional que damos nosotros como parte farmacológica?
es la levodopa, que justamente tiene ese compuesto que es la dopamina, ¿no? Que en estos pacientes la tenemos en una cantidad disminuida. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque tanto como el Alzheimer que acabamos de ver, como el Parkinson, son enfermedades que no tienen cura, o sea, son irreversibles. El hecho que yo le administro a mi paciente una pastilla para controlar estos temblores, los movimientos, no significa que mi paciente ya no tiene la enfermedad del Parkinson. Solamente estoy paliando la sintomatología. Eso es que el siguiente el diagnóstico de ancianos. Esto es un dato importante, porque como vemos aquí, los pacientes ya guardan ciertas características por el proceso de envejecimiento, como es la espalda un poco inclinada, la dificultad de la caminata, pero si ya empezamos a identificar máxima rigidez, en este caso los movimientos involuntarios, para nosotros ya es un indicador importante para decir que el paciente puede estar experimentando ya la enfermedad. Ahora, como tal, ya hemos visto, si a esto le sumamos la depresión, la demencia o otras similitudes diagnósticas, en este caso los signos y síntomas, ya para nosotros es bastante complejo, ¿no? Entonces, para ello, el geriatra tiene que hacer toda una evaluación continua, consecutiva, ¿no? De los signos y síntomas que padece nuestro paciente. ¿Ok? Ahora, algo que me estaba olvidando a todos los que están presentes, si tienen dudas, si tienen consultas de algún caso, algún evento que ustedes estén presentando, si están a su cuidado de algunos pacientes o algo que tengan inquietud de preguntar, descuiden que pueden utilizar el chat del Zoom para yo poder ir respondiendo sus preguntas a medida que voy avanzando el taller del día de hoy. ¿Ok? Entonces, que no tengan temor, puedan colocar ahí sus dudas, consultas y yo con mucho gusto poder ir respondiéndolas a medida que avanzamos el taller del día de hoy. Ahora, acá vamos a abarcar justamente cuáles son estos cuidados de las actividades básicas. Como yo les comentaba, cuáles son las actividades básicas que pueden llegar a ser afectadas por la enfermedad, tanto del Alzheimer o del Parkinson. Ahí está, ¿no? Puede ser afectada la higiene, puede ser afectada la alimentación, puede ser afectada la vestimenta, la eliminación o propiamente también la movilidad. Entonces, si estas cinco actividades son afectadas por la enfermedad como tal, vamos a identificar que lamentablemente, ¿no? Estas situaciones pueden llegar a agravar la vida cotidiana del adulto. Entonces ya el adulto ya no puede alimentarse correctamente porque se olvidó que tiene que comer o en su defecto no tiene la capacidad de hacerlo por la enfermedad. O al igual como la eliminación. Por ejemplo, en los pacientes con Parkinson es bastante común experimentar la constipación, el estreñimiento. No pueden evacuar por la rigidez muscular que también experimentamos a ese nivel. O la movilidad, que cuando la enfermedad llega a avanzar a gran nivel, a gran escala, vamos a ver que los pacientes se llegan a postrar en una cama. ¿Ven? Entonces son muchos indicadores que sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. Tanto lo que es en el aseo y el baño de los pacientes, es importante que nosotros evaluemos cómo nosotros podemos darle, en este caso, este cuidado para evitar que los pacientes puedan experimentar un temor, un miedo o en su defecto poder experimentar una caída. Entonces, aquí es importante que la persona que está asistiendo a la persona, en este caso al usuario, cuente ya con los recursos, con los materiales listos para poder asistir si es que todavía el paciente es independiente. Si no lo fuera, nosotros hacerle la pregunta clave, ¿no, señor? ¿Lo puedo ayudar? Si es un paciente postrado, sí o sí un baño en esponja, ¿no? Y sí o sí, vamos a ver, el paciente todavía se pone de pie, puede caminar, entonces de pronto lo que vamos a procurar, ¿no? Es vigilarlo a nuestro paciente
o colocarla en una silla, ¿no? Que tenga mayor seguridad para evitar también algún tipo de caídas, ¿ya? Importante. Aquí también es indicativo darle el acompañamiento en todo momento a nuestro paciente, porque de esa manera vamos a asegurar que nuestro paciente pueda tener algún tipo de situaciones o eventos estresantes que puedan también llegar a afectar un poco más a nuestro paciente. Algo importante y que lo voy a recalcar en la higiene, nunca podemos dejar solo al paciente. Sí o sí tenemos que acompañarlo. Ahora, puede haber casos que el paciente te diga, señorita, disculpe, yo quiero bañarme solo, le agradezco que pueda salir. Perfecto. Nosotros no vamos a guardar ningún tipo de resistencia. Lo que sí vamos a hacer es asegurarnos de que el paciente está completamente seguro, que está con unos adecuados zapatos, son sandalias, un petate especial para que no se resbale, que cuente con la silla donde va a sentarse. Y dato importante, nosotros no nos vamos ni nos retiramos al 100%. Nos colocamos, no importa, afuera de la bañera y estamos observando y supervisando en todo momento a nuestro paciente, ¿ya? Porque no sabemos qué es lo que pueda suceder en esos minutos que lo dejamos. Dentro de la preparación del antes, es importante preparar todos los materiales que vamos a utilizar. Igualmente durante el baño, vamos a asistirle lo máximo posible a nuestro paciente para poder ayudarle durante todo su proceso. Ya lo que es en la parte después del baño, si el paciente te lo acepta y tú le dices, señor, le puedo ayudar, y él te acepta el apoyo, entonces tú le vas a aprovechar en darle todos los cuidados, el secado, ponerle su cremita, ¿no? Hacer, peinarla al paciente, ¿no? Y darle todos los cuidados adecuados. ¿Para qué? Para poder en este caso proteger la piel del adulto. Cabe recalcar que los adultos mayores sí o sí tienen que tener un grado de hidratación consecutiva, por lo menos entre 2 a 3 veces durante el día, por ser una piel bastante deshidratada, una piel reseca. Entonces sí o sí tenemos que tratar en lo máximo posible de estar hidratando la piel de nuestro paciente. Ahora, en el cuidado bucal, aquí vamos a rescatar un dato importante, que nosotros tenemos que utilizar el cepillo adecuado, cepillar con la técnica correcta de arriba hacia abajo o de la parte central, de la parte lateral, también es importante. Si cuenta con prótesis dentaria, utilizar bicarbonato de sodio, que es bastante accesible a nosotros, en un vaso con agua donde vamos a sumergir previamente lavado ya los dientes postizos y ingresarlos dentro de esta solución para poder mantener mucho más limpios y aislar cualquier agente o microorganismo que se quiera alojar en ese tipo de prótesis. De la alimentación, acá vamos a abarcar 7 puntos importantes porque también tiene relación mucho con el adulto mayor, ¿no? Uno, por ejemplo, nos dice estimular el apetito e interés por la comida, darle una dieta adecuada en sus posibilidades y gustos, respetando los consejos del médico, qué es lo que puede y no puede comer, darle varias comidas pequeñas durante el día, tanto a la misma hora, mismo sitio, darle una alimentación variada y completa a nuestro paciente, no repetitivamente durante todos los días, sino alternar la diferencia de alimentación, recordarle o ofrecerle cada cierto tiempo agua y otros líquidos, ya importantísimo también como base alimenticia. Si se niega a dárselos en forma de gelatinas, zumos, batidos o leche. Este es un dato importante. Ya muy aparte de la enfermedad del Alzheimer o el Parkinson, sabemos que los adultos mayores como tal no quieren consumir la cantidad necesaria de agua. Por ahí te dicen, ya no le siento el apetito, ya no le siento el gusto, en este caso, al agua. Entonces, sabemos que el adulto tiene que igualmente hidratarse. Entonces, de pronto, una opción viable es tratar en lo posible de alternarle con refrescos sin azúcar, de gelatina, zumos, batidos, leches, en sopas, etcétera, que cumplan al menos las cantidades de líquido que el paciente requiere, ¿no? Y evitar
algún tipo de daño a nivel renal y básicamente también a la piel. Sí o sí vigilar signos de deshidratación en el paciente, ¿no? Porque puede experimentar hipotensión, pliegue cutáneo, que es signo evidente de deshidratación en el paciente, y también la coloración de la orina. Si es muy amarillenta, es muy clara, es muy cargada, eso es un indicador importante para ver también lo que sería la función renal. Bueno, en relación a algunas características de la dieta, es importante, como hemos visto aquí, que dentro de las recomendaciones tiene que ser una alimentación bastante variada. Tiene que haber una alimentación a base de vegetales, a base de frutas. Vamos a ver alimentos en grano, como vemos aquí también, consumir el agua, ¿no? Las bebidas favoritas. Entonces, siempre nosotros optamos por una dieta bastante saludable, bastante variada, colorida, ¿no? Agradable el sabor, porque ya en esta edad muchas veces los pacientes como tal ya pierden el apetito. Y también no solamente el apetito, sino la sensación del sabor, ¿no? Ya no sienten el sabor ni el gusto por los alimentos. Entonces, si les damos alimentos insípidos, sin sabor, sin nada, que no son agradables, puede llegar también a repercutir en la alimentación y experimentar una desnutrición. Y es lo que nosotros no queremos. Como hemos visto, el agua es un elemento muy importante que sí o sí tenemos que proporcionar a nuestro paciente, por lo menos administrarle 1,5 litros, darle una cantidad suficiente, ¿no? Verificar qué alimentos son ricos o altos en energía, ¿no? Principalmente le podemos dar vitamina C, le podemos dar también lo que son alimentos, también le podemos brindar, por ejemplo, también alimentos que tengan vitamina D, que tengan calcio, ¿no? Que evidentemente va a ayudar mucho mejor a los pacientes, proporcionarles frutos secos, que también puede llegar a brindar una saciedad y hacer que los pacientes pues ya no experimenten tanta necesidad de comer alimentos que no son saludables, hacerlo un control consecutivo del peso, que es importante, ayudar también promoviendo lo que es la autonomía del paciente, ¿no? Yo tengo mi paciente que de pronto al 100% no es autónomo. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros estamos haciendo todo por el paciente y probablemente él puede. Entonces hay que darle la oportunidad de que el paciente pueda participar en su cuidado hasta donde él pueda, ¿no? Y ya cuando de pronto ya no lo pueda realizar, nosotros recién asistimos. Y finalmente es importante controlar y evitar el estreñimiento. En los pacientes con Parkinson es un poco más complejo porque la misma patología de enfermedad hace que todos los músculos experimenten una rigidez. Entonces es importante para nosotros estar a la par, manteniendo, ¿no? Todo el control lo máximo posible, dando una buena cantidad de agua, de fibra, ¿no? Que tenga que ser suficiente muchas veces en nuestros pacientes. Por ahí también darle lo que son el uso de laxantes, enemas, ¿no? Que puedan también acompañar durante este proceso para que también podamos aliviar mucho más a los pacientes. Muy bien. Pues antes de pasar a esta parte, les voy a compartir un pequeño videito. Muy bien. Justamente en relación a lo que sería, a ver, voy a dejar de compartir un momentito lo que sería la nutrición en estos pacientes con enfermedades. ¿Ya? A ver, les voy a compartir un momentito. Vamos a colocar aquí con Alzheimer y Parkinson, ¿no? Muy bien. Vamos
Lo que decidas, maestro. En este video aprenderás a alimentar de forma adecuada a las personas que padecen de Alzheimer. Con el tiempo, las personas de edad avanzada pierden el apetito y la sed. Sin embargo, una persona que no se alimenta se vuelve débil. La enfermedad hace que el deterioro de la salud y el riesgo de caídas aumenten de 2 a 6 veces. Se trata de un verdadero círculo vicioso que conduce a la pérdida de independencia y a un incremento en la carga de trabajo, tanto para la familia como para los amigos de la persona enferma. Cuando una persona padece Alzheimer, el riesgo de desnutrición aumenta porque el paciente puede olvidarse de comer, no lleva una dieta variada o le da miedo a asfixiarse. Te damos algunos consejos para la hora de la comida. Elige una habitación tranquila y bien iluminada. Prepare en lo posible la vajilla y los cubiertos del propio paciente para que se familiarice y se acostumbre a ellos. Para evitar distracciones, simplifica el acto de comer. Sirve los alimentos uno por uno y utilizando los cubiertos apropiados. Permite que el paciente realice tareas simples con el fin de poner en práctica sus habilidades. Deja que abra los frascos o sostenga los cubiertos. Para evitar la frustración, no presiones al paciente. Asegúrate de que el paciente ingiera una cantidad adecuada de proteínas, suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de una persona mayor y debilitada. Esto equivale a un extra de 10 a 12 gramos de proteína por comida. Si masticar se vuelve difícil para el paciente, modifica la consistencia de los alimentos que sirves, mezclándolos, por ejemplo. Es normal que los pacientes con Alzheimer se ahoguen al comer. Estate atento y hácelo saber a su médico. Bajo la dirección del médico, adapta la consistencia de los alimentos y aumenta la viscosidad de los líquidos para minimizar la... Ya hemos podido un poquito más acerca de la alimentación en pacientes con el Alzheimer. Ahora, la alimentación en pacientes con Parkinson es bastante similar, pero de todas maneras lo vamos a compartir para que ustedes puedan visualizar un poquito más algunas indicaciones como hemos visto en relación al Alzheimer. Cabe recalcar que en el Alzheimer también es importante que nosotros le proporcionemos la alimentación al usuario, así igualmente como en el Parkinson, que a veces tiene mayor dificultad, pero hay ciertos alimentos que sí o sí nosotros tenemos que tener que alternar para poder brindar una mejor alimentación. Acá vamos a ponerle de alimentación con pacientes de Parkinson, entonces les voy a compartir y de ahí para continuar en este caso lo siguiente de la sesión. Muy bien. Cuando a un paciente se le diagnostica Parkinson y se le comienza a dar levodopa, que es el tratamiento por tradición de más de 50 años de uso hasta la fecha, la levodopa va sustituyendo en el paciente una sustancia que ya de por sí mismo el paciente ya no puede fabricar, que es la dopamina. Conforme el paciente va haciendo cierta tolerancia al uso de este medicamento, hay que estarle recomendando ciertas indicaciones, de lo cual tiene que ver mucho con lo que es la dieta, ya que la levodopa es un medicamento que compite con las proteínas de origen animal que va consumiendo el paciente. Así que una de las primeras recomendaciones es que la levodopa se tenga que tomar en ayuno. No se tiene que tomar con alimentos porque existe el mayor riesgo que se combine con algún elemento proteínico y no sea absorbida y por ende el paciente no tenga el mismo efecto. Segundo, que se reduzca notoriamente la dieta de origen animal.
alimentos que en este caso contengan todo tipo de carnes, llámese pollo, res, pescado, y que en este caso tampoco se lleguen a consumir alimentos que tengan también parte de estas proteínas, como es la leche o el queso o derivados. El restringir un poco esta clase de alimentos y hacer que el paciente tome un cierto horario en la ingesta de su levodopa, esto le da el beneficio al 100% de que el medicamento sea absorbido de forma muy eficiente y que el paciente no tenga limitaciones en la respuesta a su fármaco, y que el paciente se mantenga en constante ON durante todo el tiempo. Aeropuerto, pasaporte, check-in, todo listo. Hasta que cancelaron el vuelo y se arruinó todo. Hola a todos, soy Marcos Fernández, médico homeostático y psicoterapeuta en biosinapsis. Y estoy aquí para daros unas pautas generales de alimentación para toda la población y específicamente para las personas que padecen Parkinson. En este video aprenderemos cómo llevar una alimentación saludable y cómo adaptarla a las necesidades de las personas con Parkinson. Así que comencemos. Los cuidados en la enfermedad del Parkinson son esenciales para mejorar la calidad de vida del paciente. Además de los síntomas motores, los síntomas gastrointestinales pues también pueden afectar directamente la forma en que comemos y masticamos. El babeo, la disfagia, los cambios de peso inexplicables, el estreñimiento, las náuseas y los vómitos pues son algunos de los síntomas no motores que pueden surgir. Para mejorar estos síntomas pues es necesario recurrir a una dieta adecuada para la enfermedad de Parkinson y a la ayuda de fármacos que aumenten el tiempo ON del paciente. Además, existen trucos y técnicas que pueden ayudar a los cuidadores y familiares a hacer que la alimentación pues, sea más fácil para el paciente. Para los pacientes de Parkinson, seguir una dieta adecuada es crucial para cubrir las necesidades nutricionales que su cuerpo demanda. Es importante establecer un horario de comida que incluya 3 comidas principales y 2 comidas secundarias. Bien, además, mantener una adecuada hidratación es fundamental para compensar el exceso de sudoración y el mayor esfuerzo que la enfermedad exige. En cuanto a nutrientes, hay 4 que son especialmente importantes para el correcto desarrollo de la enfermedad. Es necesario incluirlo en la dieta de forma equilibrada para asegurar su correcta absorción y aprovechamiento. No esperes más para cuidar tu salud y mejorar tu calidad de vida. Sigue estas recomendaciones y consulta con un especialista para adaptar tu dieta a tus necesidades. Es importante que las grasas que consumimos sean en su mayoría saludables, como las de origen vegetal, pescados azules y carne blanca. Es recomendable evitar las grasas ultraprocesadas y fritas. Además, las verduras y frutas son esenciales para mantener una buena hidratación y prevenir el estreñimiento. Por ejemplo, las semillas de chía y las ciruelas pues, son especialmente beneficiosas en este caso. En cuanto a los azúcares, mejor es evitarlos, especialmente los simples como la bollería y los zumos industriales, así como el azúcar blanco y el azúcar moreno. Es mejor recurrir a hidratos como las verduras y frutas mencionadas anteriormente, o cereales, arroz y pasta integral. Las proteínas son fundamentales para la formación, reparación y mantenimiento de los músculos, huesos y otros tejidos. Así que es recomendable utilizar fuentes de proteínas como pescado, huevos, legumbres, lácteos y carnes magras. Las proteínas vegetales son ricas en fibra y bajas en grasa, por lo que también son una excelente opción. Una dieta saludable es esencial para todos, incluyendo aquellos que padecen Parkinson. Sin embargo, los cambios más importantes en la dieta de los pacientes con Parkinson se relacionan con la forma en que los alimentos son ingeridos y la coordinación de las horas de comer con los medicamentos. Muchos pacientes se preguntan cómo deben tomar sus medicamentos en relación con la comida. Es importante tener en cuenta que la absorción de la medicación es más efectiva con el estómago vacío, pero esto no es relevante durante los primeros años de la enfermedad. En casos de fluctuaciones es crucial tomar la medicación con el estómago vacío para evitar que su efecto sea peor, especialmente cuando se consumen alimentos ricos en proteínas. Si eres un paciente con Parkinson, es fundamental que consultes a tu médico para determinar la mejor forma de tomar tus medicamentos y llevar una dieta saludable. Es importante también tener en cuenta que la alimentación juega un papel crucial en la vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Para evitar complicaciones, se recomienda evitar comidas copiosas ricas en proteínas antes de realizar alguna actividad física. Asimismo, es importante tener precaución al consumir alubias, ya que pueden favorecer la aparición de discinesias, ¿no?
Además, es común que las personas mayores que padecen esta enfermedad tengan otros problemas de salud relacionados con la alimentación, por lo que es fundamental hablar siempre con un especialista en medicina nutricional para encontrar la mejor solución. Tanto el cuidador como el paciente deben recordar estos consejos para mejorar su calidad de vida. Y bien, ¿cuáles son tus alimentos favoritos para incluir en una alimentación saludable? Déjame tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video y deseas recibir más consejos sobre alimentación y bienestar para combatir el Parkinson, ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal. Además, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como ya hemos podido visualizar parte también de algunos consejos de la alimentación, es indispensable que estemos vigilantes, que estemos observando qué tipo de alimentación nosotros le vamos a tener en nuestro paciente. Ok, ya, como me comentas, Carla, en relación a la demencia, como les decía, mayormente lo mencionan por la alteración cognitiva que tienen los pacientes, no solamente a nivel de lenguaje, razonamiento, sino también el comportamiento que ellos puedan tener. Esta alteración para nosotros es como, conocida como la demencia, ¿no? No es relacionado a un estadio, por ejemplo, como dicen, de locura ni nada de eso, sino es por la pérdida de las capacidades cognitivas que tiene el paciente, ya sea en el lenguaje, el razonamiento, comportamiento, etcétera, ¿ya? Y en relación al Alzheimer es parte, o sea, la demencia es parte del Alzheimer porque justamente es una característica de la enfermedad donde el paciente pierde toda la capacidad cognitiva, sumado a ello características fisiológicas que es la muerte de las células cerebrales, ¿ya? Para tenerlo en cuenta, claro. Ok. A ver, por ahí dice, tengo 2 tías que están con Alzheimer y una tuvo Parkinson y otra Alzheimer, ya falleció. Dígame, ¿es hereditario? Sí, es cierto. La enfermedad, como les decía, dentro de las características importantes, muchas de ellas tienen un patrón genético. Entonces, si tú tienes algún familiar, hay una probabilidad de que pueda tenerlo. Así que hay que estar alertas, hay que estar siempre alarmantes porque esta situación puede llegar a presentarse como tal en la enfermedad. ¿Ya? Así que tenerlo en cuenta. Ok. Dentro de la alimentación que tenemos aquí por sonda nasogástrica, ¿le puedo dar dopamina? No. No se le da medicación adicional para prevenir. La única prevención, porque ya no es diagnosticada, lo que le podemos dar básicamente es alimentación saludable, fomentar actividades lúdicas, ¿no? Donde ya esté haciendo alguna actividad en casa que esté activa, ¿no? Por ejemplo, alimentación bastante frutos secos, alimentos como el pescado, donde podamos encontrar omega 3, omega 6, aceite de oliva, que de alguna manera ayuda, ¿no? A que el paciente retrase un poco el proceso del avance o que desarrolle como tal la enfermedad. Entonces no sabemos todavía el 100% si la persona ya va a tener la enfermedad, por eso es importante que estemos alertas, observando sus comportamientos, sus actitudes, para que nosotros recién podamos llevarlo al médico. ¿Los pacientes con esquizofrenia también tienen demencia? No, no es que tienen demencia, pueden llegar a desarrollarlo a largo plazo, porque mayormente la esquizofrenia es una enfermedad conductual, o sea, que afecta el comportamiento como tal. Tú le haces un examen, una placa, una resonancia y no sale nada, pero en un paciente con el Alzheimer sí sale por el tema de la disminución de la masa cerebral. Pues mayormente es comportamental, pero con el largo proceso del tiempo, con el tratamiento, con los estadios, etcétera, puede llegar a experimentar algún tipo de demencia. Eso sí es cierto. Ok, Carla, llévala al neurólogo. Yo te recomiendo que le hagas pasar por el neurólogo, pero primero al geriatra y después del geriatra al neurólogo para que ambos le hagan los estudios y ver qué es lo que está sucediendo con ella. No duerme mucho, claro, es cierto. Mientras no hay un buen descanso, un buen sueño, esto puede llegar a agravar. Entonces, de pronto llévalo como primera instancia, lo que sería el geriatra, él te va a recomendar ir al neurólogo o al psiquiatra para que le pueda dar medicación para el descanso, eso puede ser que le ayude mucho más, ¿ya? Pero siempre es que es importante empezar por el geriatra porque al ser un adulto mayor, ellos se delegan al área correspondiente, ¿ya? Y son las personas con Parkinson pueden subir y bajar escaleras. Sí, porque inclusive tú lo que le estás haciendo es ayudar eh,
estamos ayudando de alguna manera a nuestros pacientes a que estemos activos. Ahora, pero hay que ver también qué estadio del Parkinson se encuentra el paciente, porque si es un estadio donde ya le dificulta la movilización, ahí empieza el problema, ¿ya? Entonces sí o sí tenemos que incluir parte de ello, lo que sería la terapia, ¿ya? La terapia, importantísimo. No te preocupes, Carlos, ok. Listo. Dentro de la alimentación acá vamos a incluir algunas características que pueden estar asociadas a en este caso, a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Si un paciente llega a postrarse en una cama y lamentablemente pues ya no puede digerir ni deglutir los alimentos por sí solo, muchas veces optamos por la alimentación por sonda nasogástrica, que implica la alimentación directamente bajo un tubo como tal que se le coloca al paciente y se le administra alimentación dieta líquida, ¿no? Son en algunos casos que lamentablemente los pacientes no pueden en este caso movilizar o consumir por sus propios medios. Claro, si puedes consuelo movilizarla al primer piso, sí, porque ¿qué es lo que va a suceder cuando ella está experimentando ese tipo de enfermedad del Parkinson? Puede experimentar una caída y eso sí puede ser un poco más, más crítico. Ya hay que tener cuidado con eso. Dentro de la casa, de preferencia un paciente que esté con Parkinson, hay que hacerle ejercicios de terapia en casa. Por ejemplo, yo te recomiendo, si el paciente todavía es independiente, o sea, que él puede hacer sus actividades todavía solo, sería bueno comprarle elementos de gimnasias, así pequeñas liguitas, que él pueda hacer ejercicio para que se active, en este caso, el músculo o en su defecto comprarle máquinas especiales también para hacerle masajes musculares por la rigidez que pueda experimentar, o en su defecto también si ustedes pueden en casita, les hacen los ejercicios pasivos. ¿Qué significa? Que ustedes mismos les hacen la movilización del brazo, de la piernita, les hacen masajes, rotaciones, porque lo que nosotros queremos es disminuir la rigidez que le causa básicamente el dolor en el paciente. Pero si ya es totalmente postrado en una cama, sí o sí tiene que tener terapia o en su defecto la persona que le brinda el cuidado, realizarle consecutivamente los masajes y movilización consecutiva de las articulaciones del paciente. Ya importante. Ok. Ya bueno, esa es la parte procedimental donde ya se le administra el paciente, ¿no? Lo ideal si un paciente tiene ya sonda nasogástrica, vamos a ver que la alimentación sí o sí va a ser por sonda, es una dieta líquida o semilíquida, la administración tiene que ser lenta, sí o sí tenemos que darle alimentos líquidos pero tibios, nunca fríos, porque puede llegar a alterar, en este caso vamos a decirlo así, el nivel de temperatura brusco, ¿no? O sí tenemos que darle contenido tibio de preferencia a nuestros pacientes, ¿ok? Y bueno, acá va algunos cuidados importantes. Si es que tuviéramos pacientes con sonda, limpiarlo correctamente, hacer el recambio de los esparadrapos, limpiarle correctamente toda la sonda, ¿no? Evitar también la resequedad, humedeciendo sí o sí con algún algodoncito o gasita, con algo líquido, y de esta manera poder evitar las complicaciones que puedan implicar también, en este caso, tener como tal la sonda. Ya en la vestimenta, algo importante para que nosotros podamos fomentar la independencia todavía y la autonomía del paciente, es tratar de darle de pronto, como vemos aquí, dibujitos de los diferentes calcetines, ropa interior o camisas, ¿no? O prendas que de alguna manera les sea mucho más fácil identificar al paciente, ¿no? Y en su defecto, tratar de apoyarlo, asistirlo si es que lo requiera. Lo ideal para nosotros es dejar que lo haga, ¿ya? Porque de esa manera todavía vemos la capacidad de autonomía que el paciente puede experimentar, pero si es que no fuera el caso, lo podemos ayudar. Ahora, otro dato, las prendas tienen que ser de preferencia una sola pieza, que sean con adhesivos, que sean de suela antideslizante, que no sean con pasadores, prendas muy ajustadas, que prácticamente nos pueda facilitar y de esta manera poder facilitar al paciente poder colocarle rápidamente las prendas o en su defecto que él solo pueda colocarse las prendas, ¿verdad? Y como vemos aquí, si es posible, siempre colocar un espejo, porque de esta manera nos facilita a que el paciente pueda llegar a reconocerse
Anda, Salfi. Ok, disculpen. Entonces estábamos hablando de la importancia de que nosotros en lo posible tenemos que colocar un espejo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera nuestro paciente pueda ir visualizando su imagen propia. Algo que por ahí es importante recordar, cuando los pacientes ya están desde la fase 2 o fase 3 de la enfermedad del Alzheimer, muchas veces los pacientes ya empiezan a olvidarse de su propia imagen. Pueden estar frente al espejo y de esta manera inclusive no ser capaz de reconocerse. Entonces es importante que durante todo ese proceso le apoyemos con un espejo para que él siempre se vea, se observe, incentivarle, decirle, mire, es usted, señor Carlos, señora María, mire cómo está su cabellito, etcétera, para que el propio pueda reconocerse y no perder su propia imagen, ¿no? Bueno, de la incontinencia, muchos pacientes pueden tener lo que es ya la sonda vesical, si son postraditos, y en algunos casos los pacientes que todavía son pacientes independientes o autónomos, entonces lo que vamos a hacer de pronto es reducir la ingesta de líquidos antes de acostarse. Esto lo que vamos a lograr es que de alguna manera durante la noche, no, el paciente no esté recurriendo seguidamente al servicio y evitar que se pueda tropezar, se pueda caer, alguna alteración visual por la luz que no esté adecuada y de esta manera poder evitar, ¿no?, alguna situación. En la incontinencia fecal, sí o sí es importante que nosotros fomentemos el consumo de fibras, de frutas, de líquidos, tratar de motivar al paciente que aquí como es importante que nosotros sí o sí tenemos que darle una identificación al paciente. Sí o sí ponerle una pulserita o un collar, porque los pacientes que sufren estas enfermedades tienen la situación de querer salir, caminar, perderse y muchas veces tienen la dificultad de retornar. Entonces, mucho cuidado con ello siempre que tengan algún tipo de identificación, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí es una de las complicaciones de las úlceras por presión en pacientes postrados, ¿no? Que ahí lo estamos identificando. Ahora, parte importante y que con esto también quiero para que ustedes lo consideren es la comunicación que nosotros vamos a tener con el paciente. Sí o sí, tanto la comunicación verbal y no verbal tiene que ser totalmente adecuada, porque los pacientes evidentemente sienten, en este caso, lo que nosotros le transmitimos, inclusive con una mirada, con un gesto. Entonces es importante hablar pausadamente, enfocarse correctamente en el lenguaje, evitar momentos de discusión, no gesticular rápidamente las cosas, darle totalmente la seguridad y de esta manera poder ayudar a que el proceso de la enfermedad sea bastante adecuado. Otro punto que es, y en este caso importante mencionar, es que muchas veces los pacientes con la enfermedad pueden experimentar delirios y alucinaciones. ¿Esto qué significa? Que pueden ver objetos fuera de la realidad o alucinar o escuchar cosas que alguien le quiere hacer daño, le quiere agravar, y es por ello que muchas veces tienen comportamientos agresivos. Entonces es importante que si en algún momento ellos tienen algún contacto visual y te dicen, sí, miren, ahí está esa persona, me está observando, me quiere hacer daño, lo ideal es mantener la calma, dejar que los pacientes mencionen, seguirles, como se dice, la corriente, ¿no? Y no negarle nada porque esto puede llegar a causar más temor, miedo, inseguridad y agravar más su proceso de la enfermedad.
Dentro de las dificultades para dormir, lo ideal es que comentemos actividades durante el día que sean ordenadas bajo un cronograma. Sí o sí, un paciente de salud mental tiene que estar totalmente activo, tiene que sí o sí hacer alguna actividad. No podemos dejarlo que solamente duerma durante el día, porque esto lo que va a hacer es que el paciente no descanse durante la noche. Y si es que ya se hace un cuadro patológico al no poder descansar, es indispensable que lo llevemos bajo el psiquiatra para que le pueda dar un medicamento para conciliar el sueño, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá son algunas características que también se asocian bastante con la enfermedad, tanto como el apego, ¿no? Es importante tratar en lo posible de ver la manera de nosotros cómo tener esta diferenciación de espacios con el paciente y la pérdida de objetos y acusación de robos, que esto es bastante común. Por eso, ustedes alertas dónde deja el paciente los objetos para que ustedes con total seguridad les puedan proporcionar o en su defecto llevarlos al lugar donde el paciente consideró decir que lo dejó, pero no está. Y ahí es donde empieza este tipo de acusaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, esta parte que ya justamente lo conversamos, ¿no? De las actividades de la vida diaria, son muy importantes para que ustedes puedan tenerlo en cuenta dentro del cuidado de nuestros pacientes. ¿Muy bien? Ok, estimadas, entonces voy a ver, acá tengo unas preguntitas para ya terminar el taller del día de hoy. Dice, un paciente con Parkinson puede tener episodios de dolor muscular, determinada zona, calambres. Sí, puede iniciar con dolor muscular general, sí, porque justamente la misma rigidez que causa la enfermedad en algunas zonas específicas, que no es general, si es una enfermedad del Parkinson que está iniciando en la primera fase, porque son 5 fases, mayormente puede iniciar con el brazo. Si es el brazo, tiende a tener dolores musculares frecuentes y la rigidez, ¿no? No les permite la flexión correspondiente. Entonces es indispensable que le hagamos sí o sí masajes o aplicarle compresas, maquinaria especial o terapia para poder aminorar la molestia. Sí, el Parkinson va avanzando con el tiempo, claro que sí. Es una enfermedad que también, como les comentaba, es una enfermedad que avanza cada vez más. No es una enfermedad como la gripe, que le damos un medicamento y se va la enfermedad. No, no es así. Dice, ¿es verdad que los pacientes se olvidan hasta el hígado? Sí, es así, Carla, claro que sí. Por eso es muy importante lo que yo les decía. Si tu paciente ya está en su momento, sí o sí, con la enfermedad, es importante gestionar y conversar con ellos acerca de la enfermedad que ellos tienen. Les permite gestionar un cuadernillo, unas fotografías que ustedes le puedan proporcionar, que diariamente les vayan a decir, mira, esta imagen es tu hijo tal, es tu amiga, es tu esposo, y de esta manera sea un poco más dificultoso para ellos olvidarlos. Pero si de pronto lo dejamos y ellos avanzan en la enfermedad, sí va a llegar a ese estadio bastante crítico. Pero créanme, los que sufren más no es tanto el paciente, sino en realidad la familia, ¿no? Es así. ¿Qué crema puedo recomendar para las escaras? Bueno, hablar para ello es bastante amplio, así que de pronto si es que ustedes pueden participar en un taller de las úlceras por presión, que justamente yo di un taller ya hace unos 3 días atrás, y son muy buenos, ustedes tienen la oportunidad de participar del taller, sería muy bueno, porque es un tema muy amplio y créanme que no te puedo decir solamente específico porque son varias cosas que tenemos que evaluar. ¿Ya? En tema de la terapia, sí, mayormente van a estar enfocados en terapia física, ¿no? Que es lo que tenemos que recomendar, ya sea terapia dependiendo si es un paciente autónomo o no autónomo, ¿no? Si es autónomo, puede hacer actividades en casa, movimientos, por ejemplo, actividades lúdicas o actividades, por ejemplo, con las ligas que mayormente se pueden otorgar o esas maquinitas especiales que proporcionan masajes también directamente en la zona dolorosa, también lo podemos utilizar. Pero si es un paciente postrado en cama, sí o sí, terapia con actividad, en este caso pasiva, donde ya necesita que un terapeuta en general haga la movilización completa de las articulaciones y evitar la mayor rigidez. Sumado a ello, tiene que ser sí o sí el tratamiento farmacológico, porque sin ello no vamos a poder ayudar mucho mejor al paciente. Ok, muy bien, estimadas. Entonces, ha sido un gusto poder estar con ustedes, trabajar el día de hoy, básicamente dándoles el taller, porque estamos aprendiendo básicamente de este tema que es muy importante
Espero que haya sido provechoso para todos ustedes el taller del día de hoy. Y creo que el área académica les tiene algún mensajito para ustedes. Y bueno, conmigo sería hasta esta otra oportunidad y que todos ustedes tengan muy buenas tardes, ¿ok? Le dejo con el área académica, por favor. Adelante, señorita. Buenas tardes, estimada. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Estimados, comentarles que los que deseen realizar su solicitud de certificados, estoy adjuntando mi número a través del chat del Zoom. Comentarles que el certificado, su costo virtual es de 30 soles, incluye la grabación y la PPT de la clase, y los que desean el certificado físico está a 45 soles, incluye la grabación y el PPT de la clase. Los que están solicitando su certificado en físico, ellos lo pueden recoger en nuestro centro. Estamos ubicados en Girón de la Unión 446, a una cuadra del Palacio de Gobierno, o pueden hacer, se puede realizar envíos a través de lo que es Salva Courier. Muchas gracias. Cualquier consulta estaré al tanto. Gracias, Miss, por la charla del taller que nos ha